Debemos asumir la actitud del esclavo en la parábola de Lucas 17, quien llega a la casa después de laborar todo el día, le sirve primero la comida a su amo y come posteriormente. Debemos tener la actitud de que somos esclavos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Números, llegamos a los capítulos 28 al 31 para ver que cuando tenemos el alimento para Dios, el voto voluntario y la unanimidad, tenemos todos los elementos que nos capacitan para que Dios se mueva con nosotros a fin de llevar a cabo su economía en la tierra hoy en día. Después de hacer una larga y difícil jornada de 40 años por el desierto del Sinaí, el pueblo de Israel finalmente llegó a las puertas de la buena tierra. Ellos habían tenido una amplia variedad de experiencias, tales como la misericordia de Dios, sus milagros y varias guerras con diferentes enemigos. Igualmente, también experimentaron muchos fracasos. Sin embargo, a pesar de todo, Dios permaneció fiel a su promesa de conducirlos a la buena tierra que Él le había prometido a Abraham. Dios también fue fiel para recordarles que ellos necesitaban seguir adelante con las ofrendas y los sacrificios, los cuales eran de aroma agradable para Él. Pues bien, hablaremos de todo esto en el 10º programa de esta serie de mensajes que hemos titulado Combaten. Y nos acompaña Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Guido. Gracias por regresar al programa. Como siempre, me alegra mucho regresar al programa. Guido, en esta oportunidad hemos seleccionado algunos segmentos sobresalientes del libro impreso del Estudio Vida de Números, debido a que cuando Witness Lee estaba dando estos mensajes en vivo, se enfermó por varios días y por lo tanto no tenemos las porciones grabadas. Hablaremos acerca de los capítulos 28 al 31 del libro de Números. Estos capítulos nos hablan detalladamente respecto a las ofrendas que los sacerdotes ofrecían a Jehová y también mencionan las 7 fiestas anuales, las cuales ya hemos mencionado en mensajes anteriores. Y para ubicarnos en el contexto, quisiera leer los versículos 1 y 2 del capítulo 28, que son muy interesantes. Allí dice: Entonces habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface. Ya mencionamos este punto en un mensaje anterior, pero me gustaría que lo habláramos de nuevo, ya que es maravilloso. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un repaso del cuadro de las ofrendas y las fiestas del Antiguo Testamento y cómo tipifican nuestro alimento y el alimento de Dios? Este es un punto muy placentero. En el versículo 2, Jehová le dijo a Moisés: Manda a los hijos de Israel. Esto no es algo opcional, sino que es una orden directa de Dios. Luego continúa diciendo: Cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface. Me encanta mucho este versículo, porque habla acerca de la comida, de las ofrendas para Dios. Lamentablemente,
la mayoría de los creyentes son conscientes únicamente de sus propias necesidades. Su relación con el Señor se limita a enfatizar sus problemas o sus necesidades y piensan que Dios, en su misericordia, se los resolverá y les suplirá para sus necesidades. Aunque esto en parte es la verdad, necesitamos ver que Dios también tiene la necesidad de comer para obtener satisfacción. Debemos ser impactados con esto y hacer algo al respecto para cuidar de la necesidad de Dios. Él nos ha provisto a Cristo para satisfacer nuestra necesidad, y entonces nosotros debemos experimentar y disfrutar a Cristo para ofrecerlo a Dios y satisfacer su hambre. Dios necesita alimento para su satisfacción, y ese alimento está relacionado con las ofrendas. Por esa razón, en el versículo 2 dice: «Cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me satisface». Por ende, no debemos ser negligentes en cuanto a esto. Si Dios nos pide que le demos alimento, debemos ser cuidadosos y presentarle lo que Él necesita. Puesto que somos los verdaderos sacerdotes de Dios, debemos presentar Cristo a Dios como la ofrenda de olor grato que lo satisface y le agrada. Esto no es un asunto de nuestros sentimientos o nuestra conveniencia, sino de Dios, quien ha designado un tiempo específico para estas ofrendas. Si leemos el texto de Números 28, veremos que Dios había establecido la mañana y la tarde para hacer esto cada día. También había designado un día específico de la semana, el día del sábado. Igualmente, había establecido un tiempo mensual al inicio de cada mes y también durante el año en las 7 fiestas. Puesto que Dios ha establecido este tiempo específico, debemos prestar atención al deseo de Dios para que Él sea alimentado y encuentre satisfacción. Ahora, ¿qué se considera alimento para Dios y en qué consiste el aroma que lo satisface? Pues bien, no se trata de algo que nosotros mismos tengamos, ni tampoco algo que podamos producir. Solamente Cristo es el alimento que puede satisfacer el hambre de Dios. Si ofrecemos Cristo a Dios conforme la manera que Dios mismo ha dispuesto, este Cristo se convertirá en un aroma placentero que satisface a Dios. Gracias, Guido, por este repaso tan completo y detallado. Y ahora, quisiera preguntarle, ¿cómo fue posible que Cristo llegase a ser el alimento que nosotros debemos ofrecer a Dios para su satisfacción y deleite? La clave de todo esto es Cristo en la economía de Dios. Cristo pasó por un proceso que involucra la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Y ahora Cristo ha sido entronizado y ha llegado a ser el Espíritu vivificante que mora dentro de nosotros. Así que en la economía de Dios, este Cristo se ha hecho disponible a nosotros para que le experimentemos, y además este Cristo es el alimento de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer la economía de Dios, necesitamos preocuparnos por la economía de Dios, necesitamos ser uno con Cristo respecto a su economía y necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo en la economía de Dios. Esto significa que Cristo debe llegar a ser nuestro alimento, nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestra constitución, nuestro disfrute y nuestro todo. El deseo de Dios consiste en que lo adoremos en los tiempos designados por Él y que le presentemos como ofrenda, y no un Cristo doctrinal y objetivo, sino el Cristo de la economía de Dios, es decir,
el Cristo que hemos llegado a poseer en nuestra experiencia. Dios se deleita en Cristo y desea que nosotros se lo presentemos como su ofrenda, como su alimento para su deleite y su satisfacción. Guido, es maravilloso saber que el deseo de Dios consiste en que nosotros lo adoremos con el Cristo que hemos experimentado y disfrutado. Y este Cristo es el alimento y el deleite y satisfacción de Dios. Según lo que usted acaba de hablar, ¿podríamos afirmar que todos los cristianos alimentan a Dios cuando se reúnen? ¿O será que solo unos pocos lo hacen? ¿Qué nos puede comentar? Quisiera decirles algo a los que escuchan este mensaje, para que lo consideren. Casi ningún cristiano tiene el concepto de brindar alimento a Dios en su vida cotidiana, ni tampoco son cuidadosos en este sentido. Tampoco reconocen que deben alimentar a Dios de manera práctica, en tiempos específicos determinados por Dios mismo. Es posible que los creyentes se reúnan para estudiar la Biblia y para el servicio de adoración, pero en momentos específicos estipulados por alguien. Sin embargo, ¿dónde está el alimento para Dios? ¿Dónde está el aroma que satisface a Dios? Pues bien, necesitamos preguntarnos esto porque alguien en la tierra tiene que preocuparse por estos asuntos. Alguien en la tierra debe darse cuenta que esta palabra en Números 28 tiene un cumplimiento, una realidad en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 de Juan, Dios el Padre desea que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en la realidad de Cristo como las ofrendas. Así que necesitamos abrirnos al Señor para ser iluminados por Él a través de su palabra, respecto a su necesidad de que le brindemos alimento que sea de un aroma placentero para Él. También necesitamos ver que Dios no puede alimentarse a sí mismo. Él necesita que su pueblo experimente a Cristo en la economía de Dios para que puedan presentárselo como una ofrenda de aroma grato. Este es un asunto maravilloso que necesita la atención de aquellos que buscan al Señor hoy en día. Si avanzamos hasta el capítulo 30 de Números, encontraremos que allí se introduce el asunto del voto. Permítame leer algunos versículos para establecer un contexto acerca de lo que hablaremos. En Números 30, versículos 1 y 2, dice: Habló Moisés a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando un hombre haga voto a Jehová o haga juramento ligándose con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Estos votos eran algo suplementario a las ofrendas y a las fiestas que el pueblo de Israel llevaba a cabo. Por ser algo voluntario, se ofrecía según el deseo del corazón de cada persona. En cuanto a esto, Winnesley hace un comentario en el libro impreso del estudio Vida de Números que quisiera leerles. Dice así: Es nuestro deber y responsabilidad presentar ofrendas a Dios. A pesar de que los votos son voluntarios, Dios desea que nosotros hagamos algo adicional, presentando un voto a Él. Según la historia de la Iglesia, todos aquellos que fueron usados por Dios para cumplir su ministerio neotestamentario fueron voluntarios. No solo cumplieron con los requisitos de Dios, sino que también hicieron un voto voluntario a Él. El punto hasta el cual el Señor pueda usarnos dependerá de nuestro voto. Entre más elevado sea nuestro voto, más nos podrá usar el Señor. Entonces, Guido, ¿podría hacernos algún comentario respecto a los votos? Este es otro punto maravilloso y no es nada doctrinal, sino muy práctico. Por tanto, voy a hablar directamente acerca de él. Quizás pensemos
que le estamos haciendo un gran favor a Dios cuando le ofrecemos una adoración ocasional. Sin embargo, que no nos demos cuenta de que esto es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Necesitamos confesar humildemente que estamos muy cortos de poder cumplir con nuestra responsabilidad de ofrecer a Dios lo que Él desea. Debemos asumir la actitud del esclavo en la parábola de Lucas 17, quien llega a la casa después de laborar todo el día, le sirve primero la comida a su amo y come posteriormente. Debemos tener la actitud de que somos esclavos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Según lo que leímos en el libro impreso del Estudio Vida de Números, hay algo que va más allá de nuestro deber y nuestra responsabilidad. Se trata de que hagamos un voto voluntario al Señor, no como un deber, sino como un deleite, no como una responsabilidad, sino como una respuesta a la gracia todo suficiente del Señor. Esta consagración es la que nos capacita para ser útiles al Señor y al ministerio neotestamentario. Me gusta mucho lo que dice Witness Lee, que el punto hasta el cual el Señor puede usarnos dependerá de nuestro voto. Entre más elevado sea nuestro voto, más nos podrá usar el Señor. Él se complace en usar a los voluntarios. Si nosotros solo estamos en el ámbito del deber y la responsabilidad, no será tan dulce. Consideremos el caso de un matrimonio o la vida familiar. Si como esposos simplemente permanecemos en el ámbito de la responsabilidad y el deber que debemos cumplir con nuestra esposa, nuestra vida matrimonial dejará de ser dulce. Es obvio que tenemos un deber y una responsabilidad con nuestra esposa y nuestros hijos, pero eso no es suficiente. La vida matrimonial es muy dulce cuando nos ofrecemos voluntariamente para hacer algo y hacemos un voto, una promesa. Esa actitud nos introduce en una esfera completamente diferente donde disfrutamos dulcemente de nuestra relación matrimonial. Pues bien, esta es una ilustración respecto al voto voluntario que hacemos al Señor. Así que no debemos relacionarnos con el Señor solo como aquellos que hemos sido reclutados o como aquellos que, por así decirlo, pagan sus impuestos. Sabemos que pagar impuestos al gobierno es una responsabilidad, un deber y una obligación. ¿Qué pasaría si alguna persona decide enviar un cheque al gobierno diciendo que es una ofrenda de buena voluntad o una donación al país? ¿Quién haría algo así? Digo esto como una ilustración para explicar lo que quiero decir. En resumen, cuando vamos más allá del deber, entramos en un ámbito completamente diferente. Entramos en la esfera de la ofrenda voluntaria como un voto voluntario para el Señor. Guido, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Usted mencionó lo que es un voto voluntario y entonces ahora quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la motivación para hacer este voto voluntario? Puesto que no es una obligación que lo hagamos, lo único que nos motiva es el amor. Ya que amamos al Señor y deseamos hacerlo feliz, vamos más allá de nuestro deber y responsabilidad para ofrecernos voluntariamente a Él. Mientras más elevada sea nuestra consagración, más seremos usados por el Señor y se llevará a cabo la economía de Dios a través de nosotros. Que todos nosotros seamos este tipo de personas
que vivimos conforme al voto voluntario que hemos hecho a aquel que amamos con todo nuestro ser. Amén. Ciertamente yo tengo esta misma aspiración. Muchas veces he considerado cómo me sentiría si solo cumpliera con el deber y la responsabilidad que sabemos que Dios espera. Sin embargo, este voto voluntario va mucho más allá. ¿No es así? Cuando cumplimos nuestra responsabilidad, estamos correctos con Dios y tenemos paz. Pero es posible que aún así no veamos la luz y no tengamos tanto gozo, porque solo estamos en la esfera de cumplir con nuestro deber en un sentimiento de obligatoriedad. No obstante, cuando entramos en el ámbito del voto voluntario, que ha sido energizado en nosotros por la gracia y el amor de Dios, tocamos la dulzura y el deseo del corazón de Dios. Como respuesta a esta actitud, Dios responde dándonos más gracia y más bendiciones, haciéndonos verdaderamente útiles a su propósito. Quizás Dios lleve esto a cabo no de la manera que suponemos o esperamos, sino de la manera que Él desea, ya que nos hemos entregado libremente a Él. Puedo testificar que he hecho esto por la misericordia del Señor y no me arrepiento de haberlo hecho. Lo único que me arrepiento es no haberlo hecho antes y no haberlo hecho de manera absoluta. Pues bien, Guido, necesitamos avanzar a otro tema. Me encanta la Biblia cuando es explicada de manera clara. Incluso la secuencia es maravillosa. Ya hemos hablado de las fiestas y las ofrendas en los capítulos 28 y 29. Luego llegamos en el capítulo 30 al punto del voto voluntario, el cual es algo muy dulce. Y podríamos pensar que aquí termina todo. Sin embargo, hay algo más. En el capítulo 31, el pueblo de Israel se confronta con otro enemigo, los madianitas. Entonces, ¿podría explicarnos qué significado tienen los madianitas para Israel y para nosotros? Antes de responder a su pregunta, quisiera decir que no es sorprendente que el enemigo ataque en la medida que experimentamos más a Cristo de acuerdo con su economía. El enemigo odia ver que haya personas que se entreguen voluntariamente al Señor y le gusta impedir que esto suceda. Los madianitas se relacionan con la carne y sus concupiscencias, con la contaminación y con las cosas malignas. La buena tierra estaba llena de enemigos que la ocupaban y los madianitas eran el enemigo que perseguía a Israel por la retaguardia. Por tanto, el pueblo de Israel tenía que pelear una guerra de dos frentes en la buena tierra. Los madianitas habían producido a Balaam, quien primero profetizó bendiciones, pero luego fue usado por el enemigo para dividir y corromper al pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios ordenó que el pueblo de Israel combatiera a los madianitas. El punto clave fue la unanimidad del pueblo de Israel para pelear en contra del enemigo. Esto tipifica la guerra espiritual que estamos librando actualmente y la unanimidad que es vital para pelearla. El relato bíblico no dice que hubo opiniones ni preguntas acerca de la capacidad de Moisés para liderar la batalla por estar de edad avanzada. No, simplemente ellos hicieron lo que les pidieron. Cuando se libra una batalla, es el tiempo para estar en unanimidad y es la clave para victoria. Cualquier disensión nos descalifica, porque al tener un conflicto interno no podemos pelear contra el enemigo. Por causa de su unanimidad, el pueblo de Israel pudo derrotar completamente a los madianitas. Bueno, para resumir, podemos decir que cuando tenemos el alimento para Dios, el voto voluntario y la unanimidad,
tenemos todos los elementos que nos capacitan para que Dios se mueva con nosotros a fin de llevar a cabo su economía en la tierra hoy en día. Sencillamente, es un deleite poder hablar de la Biblia con esta claridad, debido a que este ministerio nos ayuda a abrir aquellos misterios que han estado escondidos por los siglos. Sin duda, este ha sido un mensaje muy dulce y fresco. Gloria al Señor por esta palabra tan llena de luz. Y a usted, Guido, le agradecemos su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde y Guido Olivares, la de Ron Cangas. Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.